con una especialista, una nutrióloga. Ella es la doctora Somalia Paredes. Muy buenos días, doctora, ¿cómo se encuentra? Hola, gracias, muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Gracias, para nosotros como siempre un placer de tenerla acá. Gracias. El tema a tratar hoy es sobre la obesidad. Quiero que usted nos diga, para empezar, ¿qué es la obesidad? Sí, antes que todo hay que especificar que la obesidad es una enfermedad multifactorial y crónica. Cuando hablamos de multifactorial nos referimos al hecho de que inciden varios factores para que una persona sea obesa, desde los factores genéticos, ambientales, económicos, hormonales, son varios los factores que inciden en que una persona sea obesa. Y la podríamos definir como el exceso de peso a expensas de tejido graso, de tejido adiposo. Porque una persona puede tener sobrepeso y no necesariamente ser obesa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los entrenadores físico-culturistas, por el gran volumen muscular que tienen, tienden a estar por encima de la media en cuanto a densidad, en cuanto a peso. Pero como no tienen ese tejido adiposo, ese tejido graso característico del paciente obeso, aunque tenga el sobrepeso, no puede catalogarse como tal. ¿A qué se debe cuando una persona aumenta de peso? El factor principal para que una persona aumente de peso es por el simple hecho de que ingiere más calorías que las que consume. Entonces, el organismo, a manera de, vamos a decir, de defensa por la genética que tenemos, por la historia que venimos arrastrando a nivel evolutivo, en donde el hombre en la antigüedad salía a cazar y a veces duraba días para volver a tener acceso a alimentos, esa genética todavía la tenemos. Entonces, el ser humano lo que hace es que cuando ingiere comida de más, la guarda, la energía que no quema, en forma de grasa, para que cuando llegue la escasez o cuando llegue el momento en el que tú no tengas la capacidad de ingerir comida, tú tengas esa reserva energética acumulada. Doctora, hay personas que son de poco comer, pero Sí. aún así aumentan de peso. ¿A qué se debe eso? Bueno, lo primero es que cada caso es individual, pero aunque parezca una locura, lo que hace que una persona no pierda peso, porque no es que tú comes poco y aumentas de peso, se ve mucho que una persona te dice cuando va a la consulta, doctora, yo como poco y no pierdo peso, pero paradójicamente lo que hace que tú no pierdas peso es que comes poco. ¿Por qué? Porque el organismo, que la naturaleza, que es muy sabia y es muy inteligente, lo que hace es que frena el metabolismo, que frena la combustión de calorías, como tú no estás comiendo lo suficiente para que tú puedas preservar esa energía, para que tú no caigas en una desnutrición. El tema del estrés y la ansiedad, ¿eso influye para que una En persona gran manera, aumente de peso? en gran ¿Por manera. qué? Porque cuando tú estás estresado, cuando tú no duermes bien, cuando tú no descansas, todos los marcadores inflamatorios se disparan. Yo comparo mucho el tema metabólico con un vehículo. ¿Qué pasa con un carro cuando tú nada más lo corres y no le da mantenimiento? ¿Qué pasa? Se funde, ¿no? Eso mismo pasa con el ser humano. Tú tienes que descansar, tú tienes que apagarte porque tú eres una máquina que está en constante trabajo. Tú estás todo el tiempo realizando tu cuerpo funciones químicas, funciones metabólicas y tu cuerpo para reparar tejidos, células, organelas intracelulares, el cuerpo debe de descansar. Hay personas que evitan ciertos alimentos para poder bajar de peso y verse, según ellos, bien. Sí. Y realmente eso le puede perjudicar. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Reitero, cada paciente es individual. Cada persona es un caso diferente. E invito a la población a que, por favor,
dejen de replicar una y otra vez la dieta que le dieron a Perencejito, no hacerla yo. ¿Por qué? Porque esa dieta se le hizo a Juan, no es para que la lleve Pedro. Cada caso es diferente. Hay alimentos, hay personas que son alérgicos a cierto grupo de alimentos y para tú poner un paciente a perder peso por déficit calórico, tú sabes como médico que esos alimentos no pueden estar incluidos en la dieta. Hay alimentos que producen inflamación en cierto grupo de personas. Entonces tú también como médico tienes que saber que esos alimentos que son proinflamatorios a esa persona, tú no lo puedes incluir en la dieta, o sea, cada caso es individual. Hay pacientes que deben de eliminar ciertos alimentos y hay otros que no, que pueden comer de todo porque su condición metabólica se lo permite. ¿Cómo saber diferenciar a un paciente con sobrepeso y a un paciente obeso? Lo que determina el grado de obesidad, la obesidad es gradual. Tú no, y le digo a los pacientes también, porque la persona cuando está en sobrepeso y va a la consulta, quiere rebajar en 3 meses. Entonces, tú no te acuestas delgado y amaneces gordo. Tú, claro, tú llegas a sobrepeso primero, que es la primera etapa, pero por decisiones que tú a través del tiempo, con el estilo de vida, tú vas tomando. Lo que diferencia básicamente el sobrepeso de la obesidad es el índice de masa corporal, que es una medida que nosotros en la consulta utilizamos, que es la relación peso-talla. Hay un rango que va desde bajo peso hasta obesidad mórbida. Entonces, cuando el médico te evalúa, depende de dónde tú caigas en el rango, determina el grado de sobrepeso, obesidad, grado 1, grado 2, que tú tienes, dependiendo de donde tú caigas en esa tabla. ¿Qué tan frecuente es la obesidad en nuestra sociedad? Lamentablemente, la obesidad es la gran pandemia de la humanidad. Los daños a nivel sanitario en los países de todos los niveles, países en vías de desarrollo, países desarrollados también. El gasto más alto en salud se genera con pacientes que tienen enfermedades que están asociadas al sobrepeso y a la obesidad. La obesidad es un problema sanitario real que genera en los países cientos de miles de millones en gasto en salud, en pacientes que esa salud no la van a volver a recuperar. Estamos hablando de que en República Dominicana al menos el 70% de la población está en sobrepeso y de un 20 a un 30 está en obesidad. O sea, ya tú te imaginas. De hecho, hay un estudio que dice que actualmente mueren más personas en el mundo por sobrealimentación, o sea, por sobrealimentarse con alimentos de mala calidad que por hambre. Es la primera vez en la historia de la humanidad que la gente muere más por sobrealimentarse que por hambrunas, ¿verdad? Entonces, eso es realmente un tema al que tenemos que prestarle atención. Claro que sí. También he escuchado, bueno, conozco casos de personas que quieren bajar de peso y utilizan pastillas. ¿Cuál es la influencia de esta pastilla para poder bajar de peso, si es saludable o si no? Reitero nueva vez, cada caso es individual. La obesidad es una enfermedad multifactorial y por lo tanto debe de ser abordada de forma multidisciplinaria. Son varios los especialistas que entran en juego para tú poner un paciente a perder peso. La farmacología es permitida, o sea, hay pacientes en los que tú tienes que utilizar medicamentos para inducir a la pérdida de peso, pero eso te lo va a determinar la evaluación clínica. Por eso invitamos a la población que sospeche que está en riesgo de sobrepeso u obesidad, que acuda a un médico, porque también hay demasiada información. No es posible que habiendo tanta información, tú vayas a donde cualquiera a tratarte y no vayas a un especialista del área, cuando, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad tenemos especialistas de todos los niveles y buenos, aquí hay especialistas muy buenos en el manejo de enfermedades metabólicas. La farmacología es permitida y hay mucho avance al respecto,
pero eso va a depender de la condición metabólica que esté el paciente. Sí. Y siempre, cuando hablamos de medicación para perder peso, siempre esa medicación debe estar prescrita por un profesional de la salud. Claro que sí. Siempre. Hablando de las enfermedades que están relacionadas a la obesidad, ¿cuáles son esas? Todas, casi todas. Todas las enfermedades crónicas no transmisibles están asociadas al sobrepeso, a la obesidad, a la resistencia insulínica, que es un tema también que se maneja cuando una persona tiene sobrepeso u obesidad. Desde dolores crónicos en las articulaciones, dolor de espalda, hernia discal, trastornos metabólicos como diabetes, hipertensión, infarto de miocardio, o sea, infarto al corazón, infarto cerebral, que es lo mismo que el derrame cerebral, como se conoce. Todos los tipos de cánceres están asociados a sedentarismo y sobrepeso u obesidad. Es infinito, si nos ponemos no terminamos, o sea, las enfermedades asociadas a la obesidad son múltiples, inclusive enfermedades que tú ni te imaginas, por ejemplo, el Alzheimer se asocia mucho a pacientes que tienen inflamación crónica por obesidad, muchísimas enfermedades. También con la parte emocional, muchas personas cuando suben de peso, que se sienten obesas, eso le afecta su nivel emocional y el autoestima. Entonces, Sí. ¿cómo manejar esa parte? Por eso reiteramos que el manejo de la obesidad debe de ser multidisciplinario. O sea, el paciente obeso debe de ser manejado con apoyo psicológico, con médicos nutriólogos, con médicos endocrinólogos, medicina interna, cardiología. El paciente obeso, por eso es que genera tanto gasto a nivel sanitario esa enfermedad. Porque sí es asociada a la depresión, al sobrepeso y la obesidad. Señores, nadie quiere estar gordo, nadie. Porque la obesidad altera todos los sistemas hormonales por la inflamación crónica en la que el paciente está sometido, los transmisores nerviosos. La obesidad altera todo. Y para tú poder manejar un paciente y que sea efectivo el tratamiento, tú debes de asistirte de varios especialistas en el área para poderlo manejar. Por eso es que es injusto incluso tú asumir que el paciente no pierde peso por falta de voluntad. Es mucho más complejo de ahí. El paciente no se adapta a un plan nutricional, no es porque no tenga voluntad, es porque su sistema total está alterado. Su enfermedad lo controla. Él no come, él no ingiere alimentos sanos, no es porque no quiere, es porque no puede controlar ese impulso que genera en él ese trastorno metabólico crónico que viene arrastrando durante años. Claro que sí. ¿Y por qué es tan importante poder tratar la obesidad antes de que aparezcan más enfermedades? Mientras más avanza la obesidad, más enfermedades aparecen, más complejo es el manejo, más gasto médico hay, más tiempo hay que dedicarle a la enfermedad en sí para poder revertirla. Lo ideal es que la persona desde que se sienta, y todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe cuando empieza a aumentar paulatinamente de peso. Eso es normal con el paso del tiempo, pero también hay un rango en el que tú debes de permanecer. Desde que tú empiezas a notar que estás aumentando de peso, debes de acudir al médico, porque mientras más avanza la enfermedad, más difícil, más compleja es de tratar y más, ¿cómo diríamos? Más cruentos, más agresivo es el tratamiento. Tenemos incluso pacientes que deben de ser sometidos a cirugía, que es la famosa cirugía bariátrica, para que puedan perder peso, para poder recuperar su salud. Entonces hay que evitar eso. El tema de la alimentación, ¿qué debe consumir una persona de forma saludable para poder bajar de peso? Lo normal es el equilibrio, pero reitero que cada caso es individual. Cada paciente te va a decir, cuando tú lo analices, cuando tú lo estudies,
que debe de ingerir. Y la dieta debe de irse ajustando según el paciente vaya perdiendo peso, porque hay un cálculo matemático que se hace. Cada persona necesita X cantidad de calorías por kilogramos de peso. Entonces, cuando tú vas aumentando de peso, cuando tú vas disminuyendo el peso, la dieta hay que irla ajustando a ese peso que tú vas perdiendo. Eso es otro factor por el que muchas personas no notan que están perdiendo peso. Pierden peso al principio, pero como no ajustan la dieta al peso que han perdido y siguen con la misma ingesta calórica, el paciente se frena y no sigue perdiendo peso. Por eso es que el manejo del paciente en sobrepeso debe de ser constante, por lo general mensual, el paciente tiene que ir a la consulta con el nutriólogo para que vaya haciendo los ajustes del lugar. Siempre se hace en la dieta un equilibrio entre los 3 principales macronutrientes, que son las proteínas, que es el elemento constitutivo y fundamental de la dieta. La dieta debe de tener la porción adecuada de proteínas. Los lípidos, que son las grasas, y los hidratos de carbono o glúcidos, que en un paciente en sobrepeso u obesidad debe de ser el macronutriente más vigilado, porque por lo general la dieta de nosotros es alta en carbohidratos. Entonces hay que vigilar mucho la ingesta de carbohidratos, porque eso te puede llevar a padecer resistencia insulínica y con el tiempo una diabetes. Quería preguntarle algo sobre los carbohidratos. O sea, para perder peso, ¿hay que eliminar por completo los carbohidratos? No. ¿Por qué? No. Los carbohidratos son un macronutriente muy útil en muchísimas funciones. Hay muchas teorías al respecto. Hay personas que deciden eliminar, que son la famosa dieta de eliminación, por completo los carbohidratos e ingerir solamente proteínas y lípidos. Tú puedes vivir sin ingerir carbohidratos, pero la dieta debe de ser sostenible en el tiempo. Todo plan nutricional debe de ser un plan que el paciente pueda sostener a través del tiempo y que no le cueste. Entonces, cuando tú suprimes por completo un macronutriente, en este caso el carbohidrato, al paciente le cuesta más y más, iniciando un tratamiento, enganchar en el plan nutricional. Yo en lo personal te puedo decir que yo prácticamente no ingiero carbohidratos, no es que no los ingiero, pero los ingiero en muy poca cantidad, porque cuando tú entrenas, que es también una parte determinante en el manejo de la obesidad, tú necesitas una carga glúcida para que ese músculo se pueda reparar y pueda ir aumentando de peso. Es muy importante el aporte de ese macronutriente para que el músculo se recupere. Doctora, hay una población que es muy vulnerable, que es la niñez. Los niños hoy en día sufren mucho bullying por el tema de la obesidad. Sí. ¿Cómo poder manejar esa situación cuando un niño padece de esta enfermedad de la obesidad? Mira, yo voy a ser un poco cruda con esto que voy a decir, pero un niño no trabaja, un niño no tiene acceso a ir a un supermercado y utilizar una tarjeta de crédito para llenar un carrito de comida, ¿verdad que no? No. Entonces, esa comida que lo lleva a él a esa obesidad y a ese sobrepeso, ¿quién se la proporciona? Entonces, el rol de los padres es determinante en fomentar desde la niñez la buena alimentación en el paciente pediátrico, en el paciente infantil. El problema es que tenemos una población que no está educada en alimentación. Aquí no hay una política de Estado dirigida a el manejo de la obesidad desde el aspecto educacional, ni al manejo del sobrepeso. La gente aprende haciendo camino al andar, pero no es como en otros países en donde el sistema sanitario, en donde la salud pública y educación tienen una alianza para, a través de la educación, valga la redundancia, en las escuelas, enseñar al niño a comer qué son las proteínas, qué son los carbohidratos, qué son los lípidos, por qué no se pueden comer los dulces, qué provocan los dulces en ti. Debe de haber una política de Estado dirigida a educar a la población
para tratar de bajar la tasa de obesidad, porque cada año los números son escalofriantes. Y que realmente deberían hacer más campañas para poder orientar sobre esta situación, Sí, especialmente en los niños. sí, sí, debería de haber una política de Estado dirigida y al final, con el tiempo, se va a gastar mucho menos dinero en salud porque vamos a tener una población educada que va a saber qué debe de comer. Y los gastos en salud van a bajar, que es lo que pasa en los países que sí han hecho ese cambio. Doctora, ¿qué tan importantes son las porciones y los horarios para la alimentación? Eso es relativo. Eso también va a depender de cada paciente. La dieta la comida no debe de ser un estrés para un paciente que está en pérdida de peso. No debería de ser un estrés. Lo ideal es que tú comas cuando puedas comer y que tengas acceso cuando puedas comer alimentos de calidad. Porque también he notado que habemos médicos que somos muy psicorrígidos con ese tema y que decimos, no, tú tienes que comer a las 8 y a las 2 horas tienes que merendar para que no te dé hambre y al mediodía para que comas pequeñas porciones. Tú tienes que adaptar el plan al paciente. El paciente no puede adaptarse al plan. Es el plan que tiene que adaptarse al estilo de vida del paciente, porque hay pacientes que salen de su casa a las 7:30 de la mañana y llegan a las 8 de la noche. Entonces, ¿qué tú haces en ese caso? Tú tienes que con el paciente construir, elaborar un plan, un esquema que le permita a él tener acceso a alimentos de calidad en las horas en las que él pueda comer. Porque un paciente que esté trabajando y que no tenga chance más que 45 minutos o una hora para almorzar, tú no le vas a decir que pida permiso a las 10 de la mañana para que se coma una merienda porque le toca comer. El paciente no puede adaptarse al plan, es el plan que debe de adaptarse al paciente. O sea que eso también es adaptable a cada persona. Insisto en lo mismo, cada paciente es un caso distinto. A ti te funciona comer cada 3 horas, perfecto, tú lo puedes hacer, pero hay pacientes que no pueden hacerlo, que pueden comer 3 veces al día. Lo importante es que tú ingieras las porciones adecuadas cuando tú te sientes a comer y que esas porciones sean de calidad. ¿En qué momento nosotros podremos consultar con un especialista para tratar el tema de la obesidad? En el momento en el que tú sientes que estás aumentando de peso, ese es otro problema también. El paciente con obesidad te llega a la consulta cuando ya es muy tarde, cuando hay problemas de hipertensión, cuando hay problemas de dolor articular, cuando hay problemas de hernia discal, cuando hay problemas de diabetes, cuando el paciente ya ha hecho una enfermedad vasculocerebral, cuando el paciente te llega tarde. Y mientras más tarde llega el paciente a la consulta, es más difícil de manejar, porque más tiempo tiene haciendo las cosas de manera incorrecta y más tiempo le va a tomar adaptarse a un plan que le permita a él desmontar esos hábitos que lo han llevado a ser obeso. ¿Es cierto que para adelgazar simplemente hay que comer menos y moverse más? La piedra angular para perder peso es comer en proyección y moverse. Cuando yo digo de comer en proyección, hablo de ir adaptando la dieta a los cambios. Porque si un paciente llega, por ejemplo, a la consulta y el cálculo me dice que necesita 1.800 calorías y cuando vuelve al mes ha perdido 10 kilos, esas 1.800 calorías ya no son las que él necesita. Hay que ajustar esas 1.800 a lo que él necesita porque él perdió peso. Y hay un cálculo que hay que hacer cada vez que el paciente pierde peso. Pero básicamente sí. La piedra angular para tú mejorar es la alimentación y el entrenamiento. Sobre todo el entrenamiento de fuerza, más que el cardiovascular. El entrenamiento de fuerza y la construcción de masa muscular es como tu seguro de vida para la longevidad.
es lo que te va a ti a garantizar mantener un gasto calórico elevado, porque el músculo siempre necesita energía, siempre, es como una máquina que no se apaga. Y mientras más músculo tú tienes, más energía tú consumes. Y mientras más energía tú consumes, más fácil tú entras en déficit calórico, que es lo que te va a ayudar a perder peso. ¿Hay un peso ideal para todas las personas? No, eso no existe. No hay un peso ideal, sobre todo en este tiempo en donde hay tanta mezcla de razas. Y es algo también que yo he hecho hincapié en el paciente. Hay supuestamente un peso ideal por talla y edad, pero esas tablas fueron realizadas en países desarrollados en donde la mayoría de población era caucásica, raza blanca, personas altas y delgadas. Entonces, esa tabla tú no me la puedes adaptar a Centroamérica, donde las personas, por un tema de herencia genética, porque provienen de otro tipo de raza, ¿verdad? Que no me gusta utilizar ese término, pero genéticamente son más bajos y más llenitos, ¿verdad? Entonces tú no me puedes decir que una persona que sea bajita esté mal y que el que esté y que el que sea alto esté bien. No hay un peso ideal para nadie. Eso es muy cambiante. Eso depende de la herencia tuya, depende de también, porque hay un factor genético en el tema del sobrepeso. Aunque también hay algunos que dicen que son los hábitos que se heredan, no la enfermedad en sí. Pero eso va a variar dependiendo del caso del paciente. El tema de saltarse la comida, ¿eso ayuda realmente a perder peso? Sí y no. Mira qué es lo que pasa con el tema de saltarse las comidas o los famosos ayunos. Lo que pasa es que cuando tú pierdes peso es cuando tú entras en déficit calórico, o sea, cuando tú ingieres menos comida que la que tú quemas. Cuando tú ingieres menos de lo que tú quemas, tú entras en déficit calórico y tú vas perdiendo peso. Entonces, cuando tú te saltas una comida o cuando tú haces un ayuno, tú estás ingiriendo menos comida porque tú estás reduciendo la ventana. Y la 1.500 calorías que tú necesitas para el día, tú no te la vas a comer en una sola comida. Tú necesitas varias comidas para tú suplir esa necesidad. Entonces, por eso es que la persona pierde peso. Eso tampoco está bien ni está mal. Eso depende del caso. ¿Trae consecuencias? El ayuno a mí me funciona con algunos pacientes. No es del todo negativo, pero tampoco es del todo positivo. Vuelvo y reitero, eso depende del paciente, pero funciona en algunos pacientes. De forma negativa, porque sabemos que hay un lado positivo, pero también un negativo. Las consecuencias negativas que pueden influir cuando una persona se salta la comida. Los atracones. Cuando tú te saltas una comida, el hambre llega de golpe y tú al no tener acceso a la comida que deberías, el ayuno hace que tú comas cualquier cosa. ¿Me entiendes? Eso hace que tú comas cualquier cosa y que tú te salgas de lo establecido. Pero en realidad no es algo por lo que eso no le debe de quitar el sueño a nadie, porque en determinado momento tú lo que no puedes es hacer un hábito de eso, pero en determinado momento por las circunstancias, la misma vorágine de la vida, el corre-corre, el no fui a mi casa, en determinado momento va a ocurrir, tú te vas a saltar una comida. Todo el que trabaja tiene que lidiar con eso. ¿Cuáles son esos errores, además de saltarse la comida, claro que sí, que cometen las personas cuando se obsesionan con bajar de peso? Ese es el primer error, obsesionarte. Y vuelvo y hago el hincapié. Todo es un proceso, la gente quiere ver resultados muy rápido. Y cuando tú quieres ver resultados muy rápido, tú acudes a herramientas que pueden poner en riesgo tu salud. Hay gente que se medica, bueno, yo he escuchado gente que han ingerido hasta diuréticos para eliminar líquidos y perder peso. Se ve de todo, se ve de todo. Bajar de peso es un tratamiento médico y lleva tiempo. Reitero y vuelvo y hago el comentario.
Tú no te acostaste anoche delgado y amaneciste gordo. Tú estás donde estás por los hábitos repetitivos a través del tiempo que te llevaron a esta condición. Asimismo, desmontar esos hábitos toma tiempo y el desesperarse es un factor horrible, porque las personas quieren ver resultados a mí hay gente que me llega al consultorio, doctora, necesito bajar 20 libras porque voy para una boda en 2 meses y compré un vestido que me tiene que servir. Yo, no, mi amor, estás en el lugar equivocado porque no podemos hacer magia. Claro. ¿Entienden? Sí. O sea que realmente no. Otro error que se comete es no utilizar como herramienta preponderante para la pérdida de peso el entrenamiento. El entrenamiento causa más impacto a nivel metabólico que el mismo cambio de alimentación. Es el hábito. Entrenar es el hábito, sobre todo entrenar fuerza. Porque cuando tú construyes músculo, tú estás llevando a tu cuerpo a que a nivel metabólico ese metabolismo se incremente. Porque se queman calorías a nivel metabólico por 4 mecanismos. De esos 4 mecanismos, el 70% del gasto calórico, o sea, de la energía que tú consumes, está determinada por el metabolismo basal. El metabolismo basal son las calorías que tú necesitas para mantenerte viva, para tu respirar, para tu mover los ojos, para estar nosotras aquí hablando. O sea, tu cuerpo todo el tiempo está demandando energía. Y ese metabolismo basal lo acelera bastante la construcción de masa muscular. La masa muscular y el entrenamiento de fuerza es de manera contundente el cambio que tú ves en el paciente cuando entrena fuerza. Y si a eso tú le sumas un hábito de vida sano, ya tú tienes ahí un dúplex fenomenal para tú mejorar la calidad de vida y poder salir de ese problema. O sea, para bajar de peso no hay que hacer dietas estrictas, sino que hay que comenzar con pequeños cambios. ¿Cuáles son esos pequeños cambios? Ir removiendo cosas, yo diría. Por ejemplo, hay un paciente que te llega a la consulta, hablo desde la experiencia, y te dice, doctora, yo me tomo 5 Coca-Cola al día. Literal, hay gente que es así. Y tú dices, ok, vamos a hacer algo. Vamos este mes a en vez de 5 tomarnos 3 Coca-Colas. No, doctora, yo no puedo. Pues entonces 4 Coca-Cola. Ah, está bien. Y vamos desmontando esos hábitos, ¿verdad? Hasta que ya llegue el momento en que ya el paciente no necesita la Coca-Cola, porque en el proceso tú lo vas educando también y le vas enseñando. Lo ideal es que tú hagas pequeños cambios que sean sostenibles. Por ejemplo, en vez de tú servirte el arroz primero, sírvete la carne y sírvete la ensalada. Esos son pequeños hábitos que tú puedes ir haciendo. En vez de tú ir todos los días al gimnasio y matarte, inicia con una pequeña caminata 3 veces a la semana de no más de 30 minutos. Y el cuerpo se va adaptando. Poco a poco. Y el mismo cuerpo, cuando tú vas viendo los cambios, el mismo paciente te dice, hey doctora, qué bien me siento, estoy durmiendo mejor, ya yo voy a ir 4 veces a la semana al gimnasio, porque siento que puedo hacer más. El mismo paciente te va diciendo que va mejorando, porque los cambios bruscos no son sostenibles, los pequeños cambios sí. Es cambiar pequeñas cosas. Bueno, antes yo comía, doctora, frito verde, yo me comía los plátanos maduros fritos en la comida. Bueno, pero compra una air fryer y el plátano maduro, en vez de freírlo, ponlo en la air fryer, que tú así le vas a bajar el 70% de la caloría al plátano. ¿Entiendes? O sea que... Ya hemos culminado, pero antes me gustaría que les diera un mensaje final a la gente que nos ve en el día de hoy, que hemos tratado este tema tan importante de la obesidad y sobre todo también que diga dónde podemos consultar con usted. Sí, antes que todo, quiero que la gente entienda que la obesidad, más que un tema estético o de que me fui a poner la ropa y no me sirve, la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, que debe de ser manejada por profesionales de la salud y que cuando no se maneja a tiempo puede traer como consecuencia problemas catastróficos que pueden poner en riesgo tu vida. O
sea, la obesidad es una enfermedad que debe de ser abordada por profesionales sanitarios, así que desde que tú entiendas que estás aumentando de peso, acude a consulta. En cuanto a nuestra ubicación, estamos ubicados, valga la redundancia, en Cernés, que es el Centro Regional de Nutrición Especializada, ubicados en la calle Prolongación Inver, próximo a los bomberos. En Instagram nos pueden contactar en nuestras redes Somalia P001, en donde siempre estamos subiendo información oportuna para este tipo de casos. Siempre, siempre, siempre. Ahí está, señores, una interesante entrevista con la doctora Somalia Paredes, nutrióloga. Nosotros hemos reflexionado sobre este tema, que hay que prestarle mucha atención, la obesidad. Así que, doctora, un placer de tenerla acá con nosotros. Esperamos que se repita. Señores, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Si Dios lo permite, estaremos nuevamente mañana jueves acá en este espacio. Así que pasen feliz resto del día.